Vamos a establecer una nueva comunicación aquí en Palabra Sindical. Se trata de otro periodista, de un referente también de la radio, que uno creció escuchándolo, allá cuando su programa deportivo nos formaba también, en tardes de invierno, por ejemplo. A mí me remite a eso. Estamos en comunicación con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, Gustavo Ramírez y Daniel Capanga le damos la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días. Buen día, Gustavo, Daniel. Me tienen que dar un poco más de retorno. Ahí estamos mejorando. Todo lo posible, porque soy un poco sordo. Ahí un poquito más subimos. Ahí, Perfecto. ¿Ahí nos escucha mejor? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, Víctor Hugo, ¿se están corriendo los ejes de la ética en la profesión periodística? Sí, profundamente, sí. La ética en la búsqueda de la veracidad, de la calidad, hasta de la estética, de los derechos que tenemos los periodistas según los lugares que ocupamos. A mí me parece que sí, que efectivamente se han roto bastante los moldes. Estamos en una etapa en la cual un estudiante de periodismo no sabría exactamente cuáles son los elementos formales, el manual de estilo que entre todos los manuales podemos conformar para tener algunos acuerdos de cómo ejercer esta profesión. Uh-huh. ¿Cómo podemos solucionar eso? Porque el periodismo, nos guste o no, forma sentido común y se establece también en esta perspectiva de faltar al sentido ético desde lo que nosotros podemos comprender como colonialismo cultural. Hay que hacer un recorrido muy grande para poder quebrar esta instancia. ¿Cómo lo observa usted con tantos años de profesión? Es un recorrido imposible, pero es necesario intentarlo y hacerlo en lo que nuestras posibilidades nos permitan al máximo. La lucha contracultural es muy fuerte, muy difícil. Hay instalada una forma de cultura que tiene que ver con los valores materiales, con los valores del capitalismo. Han tomado por asalto, podría decirse, a través de los años, la mente de la gente y contra eso es muy difícil luchar porque está profundamente instalado. No obstante, yo creo que debemos hacerlo. En ese deber hacer se contrapone la obediencia debida con la cual algunos periodistas ejercen su profesión, y ahí también hay un problema porque si estamos supeditados siempre al mandato del patrón no hay posibilidad de independencia intelectual. Bueno, ustedes tienen un lugar maravilloso donde seguramente tienen una gran independencia. Uh-huh. Cuando los medios van creciendo y cuando tienen intereses, después las cuestiones se convierten un poco más difíciles para el periodista que está referido a los medios en los que trabaja, a los intereses de esos medios, y lamentablemente los intereses de muchísimos medios concentrados hoy en la Argentina ya no tienen nada que ver con el periodismo, sino con otros aspectos de las ambiciones humanas, y a eso tienen que referirse, para eso tienen que trabajar cientos, por no decir miles de periodistas. Entonces está muy complicado el panorama para nosotros. Se le ha dado demasiado protagonismo histórico al grupo Clarín y esto ha buscado la hegemonía ideológica dentro del ámbito periodístico. Sí, es indudable que uno de los elementos, no solamente en el periodismo, sino en otras actividades de la vida se ha producido, es el monopolio, oligopolio, en realidad con influencia de monopolio, porque al ser el oligopolio más poderoso, influye enormemente sobre lo demás, en la creación de la agenda, en la fabricación de una realidad que inventan ellos y que han conseguido muchísimas veces ponerla por encima de la propia realidad. Es decir, es un poder devastador el que tienen en estos momentos, y a mí por una casualidad, que era estar en el fútbol cuando ellos se apropiaron del mismo de una manera fraudulenta, cometiendo una estafa incalificable que les prosperó durante muchos años y que les permitió acrecentar todos sus bienes en 300 canales, etcétera, etcétera. Todo eso me sorprendió a mí en los años 90, en el comienzo de los 90. Siempre he tenido una visión un poco negativa sobre los monopolios, no exactamente los monopolios, sino cuando se dan demasiados medios
para una sola empresa. Y ya venía peleando contra eso desde el año 87, cuando empezaron a formarse los pools, pero en el año 92 lo que sucedió con Clarín en adelante fue que, asociado a torneos y competencias, se hizo dueña del fútbol, y yo estaba ahí. O lo decía o no lo decía. O no lo decía y pude haber sido un trabajador privilegiado de eso, porque relató bien, o los enfrentaba con mi verdad muy modesta en cuanto a la potencia que la misma podía tener, y eso es lo que hice. Me abrió los ojos posteriormente para otro tipo de avasallamientos cometidos por ese poder. Uno se puede referenciar, por ejemplo, para ejemplificar esto que está usted bien detallando, obviamente en las experiencias que hemos recorrido en este tiempo, pero hay un film que a mí me gusta mucho también para que se entienda lo que estamos explicando, que es El Ciudadano Kane de Orson Welles, donde, claro, pueden comprar de todo con el dinero, ¿no? Pero no van a terminar comprando las voluntades y no van a poder terminar pagando su propia soledad a la larga. Porque si nosotros entendemos que la comunicación es un bien común y la ponemos a ese servicio, aun cuando el proceso de ruptura sea largo, también podemos llegar a triunfar. ¿Comparte esta apreciación? No, ese es optimismo juvenil, y Dios quiere que tengas razón. Yo soy un veterano escéptico. Por lo vivido no encuentro razones para tener esperanza. Lucho por inercia, por convicciones, porque siempre algo se consigue. La sistemática denuncia de la perversidad, de la mentira en la que incurre, por ejemplo, el grupo Clarín, que es el ejemplo más aterrador de dominación mediática. En estos momentos algo pasa, han decrecido las audiencias de sus canales, la influencia es importante, pero está morigerada porque la mayor parte de la gente que maneja un poco de información en la Argentina sabe que mienten, o sea que en el vientre de las propias mentiras viaja lo que es el poder refutador. Es decir, la mejor refutación de Clarín es Clarín y sus mentiras. Lo que intentamos nosotros, o por lo menos en el caso mío, desde otro lado, es muy débil, no tiene demasiado impacto, pero en la suma de la poca gente que confronta con ellos, se va consiguiendo advertir, mostrar la cantidad de mentiras que cotidianamente dicen. Y esto es una preparación para la gente de con qué medio de comunicación confronta cada vez que ve, por ejemplo, TN o lee el diario Clarín. Entonces, ¿el cambio tiene que ser sistémico? Sí, tiene que ir por ese camino, tiene que avanzar por el lado de crear cultura de la contracultura, es decir, la preparación del oyente y del telespectador. Eso lo hago, yo intento todos los días, no sé con qué éxito, es mi trabajo, lo hago con mucho gusto, también es una especie de catarsis, pero no debe haber día en que en mis programas de radio y en una columna que tengo en un canal yo no hable del comportamiento de los medios de comunicación, para confrontar con la mentira, pero también con la visión sesgada que permanentemente tienen sobre cualquier tema. Tire sobre la mesa lo que sea, inmediatamente se puede demostrar cómo ellos quieren influir y cómo esas visiones son o mentiras o sesgos que se compadecen en última instancia con algo fraguado. Víctor Hugo, ¿qué tal? Buen día, Daniel acá, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Víctor Hugo, el lunes, si no me equivoco, sí, el lunes 22, se van a cumplir 34 años de aquellos dos emblemáticos goles. Los dos fueron emblemáticos, uno por la belleza y otro por, qué sé yo, la picardía en un contexto del hincha muy condicionado por razones hasta políticas, digamos. Que es aquellos dos goles del Diego frente a los ingleses en México. ¿Te quedó algo por contar de aquel relato, de aquel gol? ¿Contaste todo? ¿Te puedo indagar sobre alguna reacción, alguna cara que viste ahí en el lugar de transmisión, o algunas horas después alguna sensación tuya frente a un espejo, decir, che,
lo que acabo de ver hace un par de horas en la cancha. ¿Qué podés agregar de aquel momento histórico para el pueblo argentino? De los 2 goles algo te puedo decir, no es que no lo haya dicho nunca, pero es sobre lo que menos se transita. Del segundo gol, si escucharas, está en mi página, debe andar por YouTube también, la versión completa del partido, con mi relato. Eso está en mi página seguro. Es decir, alguien hizo, los padres de un gran compositor, amigo, Marcelo Costas, que vive en Holanda, supongo que todavía está allí, y ellos, no sé cómo hicieron con el televisor y con la radio, poncharon la radio a la televisión y quedó el partido relatado en televisión con mi voz, con perfecta sincronización naturalmente. Bueno, esto como forma de invitarlos a que alguna vez lo vean, pero lo interesante es que yo eso lo vi, me lo entregaron, ponele, hace más o menos 15 años, 14 años. Lo vi con mi hijo, que era un adolescente, un joven, y él me dijo, pero qué tonto, ¿por qué pedías tanta disculpa? ¿Qué pasaba? Que yo estaba muy preocupado por la salida de mis carriles habituales en el relato. Si bien el relato tiene márgenes de espontaneidad, de creatividad y de locura, a mí me parecía que se me había ido la mano. Entonces, 2 o 3 veces en el transcurso de la continuidad, después del segundo gol, yo pido disculpas. Incluso después del relato, mis compañeros me tenían un poco que animar, porque yo tenía la sensación de que me había desajustado demasiado, que me había dado un ataque de locura, de lo cual quizás en ese mismo momento me arrepentía. Esa es la anécdota, digamos, hasta dónde pueden ir ciertos pudores, que en lo que más gloria profesional me dio, es decir, mayor reconocimiento, más renombre, yo estuve en la confusión pensando que había sido un gravísimo error. Y del primer gol, la anécdota es muy interesante. Yo me siento mucho más orgulloso todavía del primer gol, porque ahí está el periodista, lo que ustedes me preguntaron sobre el periodismo. Uno puede tener afectos, pero el primer compromiso es la verdad, y el gol de Diego había sido con la mano. Yo tuve la suerte de ver que había sido con la mano, y la anécdota es que le pregunto a un compañero mío, gran periodista, que se había quedado, el único creo que se había quedado en Buenos Aires porque no quería viajar, que era Ricardo Scioscia, un gran comentarista, y le pregunto a Ricardo Scioscia desde el estadio, inmediatamente después del gol, Ricardo, me confirman que el gol fue con la mano, ¿verdad? Y Scioscia me dice, no, Víctor Hugo, el gol fue de cabeza. Se podrán imaginar que me quería morir. Porque hay algún ángulo donde, si ven ustedes la jugada todavía, aún cuesta creer que se ha puesto la mano. Habrán visto eso. Sí. Es tan genial que... Una obra de arte. Pues. Una mano convirtiéndola en una pincelada como si fuera un pintor que está dentro de la tela y hace una descripción genial y rápida. Pero lo que a mí me provoca orgullo del relato es haberlo dicho en esos términos, que tenían razón los ingleses, que eran plenamente justificadas sus protestas. Por allá remato diciendo, bueno, ¿qué quiere que le diga? Un gol contra los ingleses, aún con la mano, lo grito con el alma. Todos tenemos recuerdos de esos 2 goles. Sí, antes está toda la descripción, y me parece que es periodístico, porque cuando uno relata, es un poco rehén de la audiencia a la que está destinado el relato, sobre todo cuando hay atención específicamente por un equipo. El equipo que juega internacionalmente de visitante o la selección nacional. Y es muy difícil tocarle al hincha la legitimidad de algo, porque el hincha es nada más que eso y nada menos que eso. Y no le importa demasiado cómo se dan las cosas. La ética del hincha es muy modesta, muy baja. Importa si el gol es con la mano y en la hora gritarlo todavía más, porque a los contrarios le da más rabia. Entonces, en ese ámbito se desenvuelve uno. Y decir una verdad, estar transmitiendo un partido, yo me acuerdo un partido de Uruguay, cuando vivía en Montevideo, contra la Argentina, 38 minutos del primer tiempo, Mundial Juvenil de Japón. El Bomba Cáceres le comete un penal a Maradona que el árbitro no cobra. Y yo digo, la verdad que el árbitro nos ha perdonado la vida, está 0-0 el partido, pero
el juez se equivocó en el penal que no dio. En el entretiempo, cuando me despido, digo, bueno, nos vamos al segundo tiempo, esperando que Uruguay siga jugando bien como lo está haciendo, etcétera, etcétera, y agradezcamos que el árbitro le regaló al equipo celeste un penal que no cobró. Las cosas que ocurrieron por teléfono con la transmisión eran tremendas. Pero lo que yo decía era verdad. Y me parecía procedente decirlo. Era una manera también de advertir a la gente lo difícil que venía el partido. Pero la gente no tolera eso. Y en el gol de Diego, yo corría el riesgo de que eso no fuese tolerado por los hinchas.